Buenas tardes. Ahí apareció Carlito. Todo muy bien. ¿Cómo andas tú? Yo cada ¿Cómo día anda esa mejor, me, audiencia? me- me está creciendo el pelo a mí, ya lo dije hoy temprano. Esa notable audiencia que tenemos que han dejado mensajes muy buenos, muy aleccionantes, de personas que quieren al Uruguay allí donde estén en el mundo. Eh, Realmente es un honor tener personas que siguen los comentarios que uno realiza con total humildad desde acá, pensando que esas opiniones de esas personas serían tan valiosas como que cualquiera de nosotros. Es decir, Así Carlito, no estamos solos, no estamos solos. solos, exactamente. Hay una formidable acumulación de fuerzas que ha realizado el proceso, en un proceso largo, sí, desde el 71 a la fecha, la izquierda uruguaya, que creo que, claro, ahora hay que reforzarlo con una juventud que seguramente que no vivió aquello, pero que vive quizás ahora en otras coordenadas, desde el punto de vista social, pero que nosotros creemos que estamos en condiciones de aunar lo que ha sido un ejemplo de militancia y de entrega de muchos compañeros con una característica nueva de militancia que está en la juventud, pero que realmente nosotros entendemos que deben aunarse, que deben conjugarse, y nunca crear fricciones, separaciones, sino que vamos a pensar que esa juventud va a poder estar junto a los más veteranos y va a plegarse a una gran correntada que creo que quizás tenga sus momentos de menor fuerza, pero eso pasa todo en la vida. Siempre hay momentos en que los procesos se, se trancan un poco, pero creo que después se buscan canales, porque cuando viene una fuerza grande de atrás, cuando hay ímpetu, cuando hay vigor, cuando hay convicción, entonces por allí los canales se forman, el agua se abre paso hablando, haciendo este ejemplo que estoy haciendo. Y yo soy optimista en que el futuro de América Latina, del mundo, del Uruguay inmerso en él, va a transitar por esos caminos de progresismo primero y quizás superación del capitalismo después. Yo me acuerdo de algo que leí por ahí muy vagamente, no lo estudié, pero lo leí. Un paso atrás, dos adelante. Sí, sí, sí. A veces es por decisión política, ¿verdad? Estrategia política. A veces es por imperio de las circunstancias. Sí, claro. Entonces, por eso yo me quiero referir a vinculación de los temas nacionales con los temas internacionales. En este momento eh, hubo dos posiciones respecto en el mundo, hablando del mundo, se dibujaron, digamos, dos posturas con respecto a cómo pararse los gobiernos ante el avance de la pandemia. Sobre todo del anterior virus. El actual tiene otras características e impone otras condiciones. Entonces, pero el anterior empuje de los virus que no eran Omicron, el, en general los gobiernos no priorizaron el equilibrio fiscal de los países, sino que intentaron reducir la movilidad a niveles menores, mínimos, y suplir a la gente que no podía moverse y por lo tanto no podía generar ingresos, suplir a la gente con subvenciones oficiales, mayores, menores, según
grado que podían los países y según la situación económica, socioeconómica de cada país, pero esa fue la actitud más predominante en el mundo, en tanto que países en todo caso, como Uruguay, que habrá otros, optaron por no reducir en un grado máximo la movilidad, sino reducirla escasamente y no otorgar grandes subvenciones, sino en todo caso otorgar escasas subvenciones a las personas que obviamente se veían imposibilitadas a obtener sus ingresos por las vías normales. En ese caso, entonces, los países no tuvieron tan alta recesión económica, porque lograron suplir el gasto que de alguna manera que se podía realizar por obtención de ingresos por trabajo, lograron suplirlo por obtención de ingresos por subvenciones, y la economía no se detuvo mucho. Sí tuvieron un proceso que posteriormente se venía desencadenando de mayor inflación, de mayor inflación. Así que pagaron el costo de una mayor inflación por tener, de alguna manera, menor movilidad en los ciudadanos, defendiéndose de la pandemia, por tener menos contagios y por tener menos muertes, y por, de esa manera, el Producto Bruto Interno de los países, claro, se vio afectado, pero en menor grado de que se hubiese afectado si no hubiesen habido tales subvenciones. Entonces, ahí queda planteado en el mundo un problema de inflación. Y esa inflación tiene que ver con los precios de muchos productos, entre los cuales está el petróleo, que nosotros importamos, pero entre los cuales está también productos como la soja, productos como la carne vacuna, productos como la leche, que nosotros exportamos. Quiere decir que Uruguay tuvo en el año 2021 una muy buena, sobre todo en el año 21, hubo muy buena exportación de productos al exterior, hubo muy buenos ingresos obtenidos desde el sector externo de la economía por las grandes empresas que concentran y monopolizan de alguna manera las exportaciones de esos productos, a una concentración mayor de ingresos que la debida cuando todas otras actividades se redujeron sensiblemente en nuestro país. Entonces, esa es la cuestión. Uruguay optó por una estrategia cuyas consecuencias las tenemos. Concentración de ingresos, igual tuvimos alta inflación, porque una inflación del orden del 8% es alta para lo que se hizo, para el menor nivel de demanda que hubo en la sociedad, y por lo tanto esa inflación se descarga ahora sobre el salario real de los trabajadores. Así que en Uruguay tuvimos una opción dada, esa opción dada no logró que el Producto Bruto Interno se mantuviera, sino que se redujera, nosotros en forma importante, y nosotros entendemos de que por ahí no hay un análisis de las consecuencias de haber adoptado una estrategia con respecto a otras estrategias de otros países. Entonces, hoy, en el año que estamos, no podemos echarle la culpa a la pandemia, porque la pandemia se la dejó correr. No se tuvieron que aplicar medidas restrictivas en la pandemia en Uruguay para que redujeran el nivel de actividad, sino que no se aplicaron. Por lo tanto, el nivel de actividad no se tuvo que reducir, sobre todo en el año 21. Entonces, no le echemos la culpa a la pandemia. No se debió haber reducido el nivel de actividad en el año 21, sin embargo se redujo, no culpa de la pandemia, sino culpa de una política mezquina, poco contemplativa
de las dificultades para movilizar los bienes y servicios de la sociedad, y que se dedicó a concentrar, a dejar que se concentraran los ingresos en los exportadores, en los grandes exportadores de los productos básicos de tipo alimenticio, sobre todo, que Uruguay exporta al exterior. Por ahí tenemos entonces causas y consecuencias. No nos quejemos, entonces, después, no se quejen los que eran partidarios de esa política, no se quejen de que las cosas van mal, culpa de la pandemia, culpa del mundo. Las cosas van mal para la mayoría de la población, pero no le van mal para nada a algunos que han concentrado ingresos en esas circunstancias. Y en esas circunstancias, en esa coyuntura mundial, las posiciones neoliberales que se vieron de alguna manera cuestionadas, porque el papel del gobierno en todos lados se reivindicó, el papel de las empresas públicas se reivindicó, a raíz del papel del gobierno gastando en salud y el implemento de la mayor infraestructura en salud en muchos países de tipo cobertura estatal, y la falencia de los seguros que no miran el tema de la salud como un tema social, sino como un tema simplemente de obtención de ingresos, de mercantilismo. Entonces se vio claro que las posiciones neoliberales de economía de mercado se vieron debilitadas ideológicamente en el mundo, no así en la práctica, no así en la práctica. Entonces, en Europa surge un problema, y es el aumento del precio del petróleo. Y las posiciones neoliberales, ¿qué dicen? No se subsidie nada. Y los países, a pesar del cuestionamiento al neoliberalismo que hubo, a pesar de eso, al final los intereses que están jugando a nivel mundial se imponen. Y en Europa entonces, en la Unión Europea, se determinó que el precio de los combustibles, el precio de la energía, el precio de todo lo que tuviera que a realizarse en base a petróleo, esos precios fueran determinados por el mayor de todos los productores, aquel que tuviera un costo mayor, ese determinaba el precio. Quiere decir que los que tuvieran un costo menor se verían favorecidos porque el margen iba a ser mucho más amplio, porque el precio tenía que determinarse por aquel que lo produjese determinado producto como la energía o la nafta a un precio, a un costo mayor. Eso es lo que se determinó en Europa. Entonces el precio sube y sube de los combustibles, el costo de la canasta básica sube en Europa tremendamente. Ellos tienen en esa determinación, que es muy parecida a la que está incluida en la LUC en Uruguay. Quiere decir que el precio del combustible sea el precio determinado por lo que sería el precio que se importara el combustible si no se produjeran por acá. Eso lo dice la LUC, artículo 235 de la LUC, dice que el precio tiene que ser de paridad de exportación. ¿Cómo se construye ese precio de paridad de exportación? Bueno, si no existiera ANCAP, habría que importar el combustible a partir de otros que lo refinen, que refinen el crudo, y entonces el precio sería el resultante de la incorporación al país de combustible si no existiera ANCAP. Resulta ser que con ese criterio, según el informe oficial elaborado por el propio gobierno, ahora, porque no nos olvidemos que Alfi está por allí y muy interesado en la suba de los combustibles, según ese informe, los precios tendrían que estar aumentados en un 12% las naftas y un 18% el gasoil. Bueno, resultancia de que la LUC se dejó de aplicar desde agosto, porque se vio que estaban las firmas ya pararon la aplicación de la LUC,
y los ajustes aquellos tres que se hicieron, que determinaron un aumento del 30% en el precio de los combustibles en poco tiempo, más el ajuste que habían hecho en enero, argumentando de que el Frente no lo había hecho antes. Bueno, llevaron por las nubes el combustible, el precio de la nafta está a 72 pesos, ¿verdad? Y que determina que con estos aumentos tengamos problemas de inflación futura en Uruguay. Esta es la política que, entonces, ¿a quién le tenemos que echar la culpa? ¿A la pandemia o a la política del gobierno? Es decir, estos conceptos neoliberales de que los precios tienen que ser sin ningún tipo de subsidio, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de asociación con otros precios, que tengan presente objetivos, no, tiene que ser los que determine el mercado, que es un ente que no se preocupa en absoluto del bienestar de la gente, sino de las ganancias de los más ricos. Entonces, ahí estamos, la libertad del mercado es la que se pregoniza, y por allí entonces tenemos en Europa un problema importante de gran resistencia social que está causando el aumento incesante en los precios de los combustibles y de la energía, y en nuestro país un precio de los precios de los combustibles que sube y sube, una energía que los gobiernos del Frente Amplio logró, al cambiar la matriz energética, fortalecer, y que gracias a la exportación de energía eléctrica que está haciendo UTE a Brasil, se abre un colchón para que el precio de los combustibles no sea tan alto. Bueno, pues ahí estamos haciendo unas transferencias de ingresos de un lado a otro, estamos subsidiando una cosa con las ganancias genuinas que se obtienen en otro lugar, y entonces eso, permítanme decirlo, no es lo que dice la LUC, y por lo tanto la LUC no se aplica cuando se dice debería aumentar 18%, pero gracias a que tenemos ingresos adicionales por la exportación de UTE de energía eléctrica a Brasil, que nos proveen de buenos ingresos, entonces el aumento es tan solo del, ¿cuánto fue? Del 4 y pico %, ¿verdad? Uh-huh. Ahora fue del 4,8% de gasoil y 4,3% en la nafta. Pero yo tengo algo que leí recién. En el año 2014 el combustible estaba, el barril, ahora después te lo voy a leer, porque ya lo leí. Estaba a 90 o a 98 la nafta estaba a 40 y pico. Y ahora está a 96, 97 y la nafta está a 70 y pico. Bueno, ahí está. Yo entiendo que el camino del progresismo, o sea, de políticas que propendan al bienestar de la gente, a elevar el nivel de vida de la gente, pasa por entender que si los países tienen ventajas en su competitividad, no tienen que tirarlas por la borda para que ganen más los que tienen muchos intereses creados, mucha capital invertido en esas actividades. Yo no creo que estemos en condiciones de objetar la ganancia capitalista, cada cual estamos en ese sistema, el sistema es el que rige, y por lo tanto la ganancia debe existir. Pero sí estamos en condiciones, y por algo se es progresista, si no, no se es, de limitarlo, de las ganancias grandes, tener el sistema impositivo presente para poder, digamos, las necesidades de la sociedad, solventarlas, no en base al aporte de los más débiles, sino en base al aporte de los que están más fuertes, sin confiscarle los ingresos, sin que eso implique confiscarle los ingresos. Entonces, por ahí camina algo que no es el que dice, no es el que rige cuando nos guiamos de los precios internacionales, de la paridad de exportación. Lo que tiene que valer adentro es lo mismo que tiene que valer afuera. Como si Uruguay, que exporta arroz,
tiene que tener el precio, tienen que pagar los uruguayos el precio internacional del arroz, cuando ¿por qué no le decimos a los exportadores de arroz, señores, el 5% tan solo de su producción se destina al consumo interno? El 95% lo exportan al precio internacional, que si sube y sube, qué bien. Pero dejemos que ese 5% no suba para los consumidores uruguayos. Y entonces tenemos por allí una buena, y es un aporte, es como saber cobrarles un impuesto, eh, pero caramba, no lo podemos hacer eso. ¿Por qué cuando sube la carne vacuna en el exterior, tiene que subirle la carne vacuna a los uruguayos? Ese es el punto que yo entiendo. Cuando sube el petróleo a nivel internacional, sí, tiene que subir para Uruguay porque Uruguay no es productor de petróleo. Pero si Uruguay lo fuera, no tendría que cobrar el petróleo al precio internacional, sino que cobrarlo al precio de producción interno para la producción uruguaya. Entonces, ese tipo de cosas a mí me fastidian grandemente, porque si no estamos diciendo estas cosas, no estamos señalando que hay otra política económica que puede realizarse, estamos dejando que las políticas liberales en materia de precios y la paridad de precios de importación sea lo que rija como si la economía se maneja por control remoto, por piloto automático, mejor dicho. Así no podemos seguir admitiendo esas ideas. Por eso yo insisto, el tema está en la LUC, ese es el tema que está en la LUC, nosotros tenemos que saber que cuando subió el precio internacional del petróleo en el 2008, cuando hubo la crisis externa que debilitó las demandas a Uruguay, que todo el mundo decía, Uruguay va a pagar en consecuencias de la crisis, no, la economía uruguaya creció. Cuando subió el precio internacional del petróleo, de alguna manera, evitó que ese precio aumentado se trasladara al consumo interno, sino que se amortiguó eso. Para eso tienen que estar los gobiernos, para amortiguar los efectos favorables, desfavorables que vienen del exterior y para potenciar los efectos favorables que vienen del exterior. Para eso están los gobiernos, no para poner piloto automático y que lo que venga del exterior impacte a un país pequeño que tiene sus debilidades, como Uruguay, de igual manera. No se gobierna así, con ausencia de medidas. No se gobierna desconociendo los subsidios y los subsidios cruzados que evitan que crezca el costo de vida, porque el costo de vida es lo que puede mañana darnos a nosotros bienestar, a los uruguayos, o sea que el costo de vida no suba. Veamos en los gobiernos del Frente Amplio qué pasó. Nunca fue mayor el nivel de costo de vida, un promedio del 7% en todo el periodo, mientras que ya en los gobiernos que vamos del gobierno del Partido Nacional, que genera atrás de sí una coalición, bueno, estamos con un costo de vida del 9,4% en el año 20 y 8% en el año 21. Quiere decir que ya estamos con un costo de vida hacia arriba, y esta suba de tarifas que se está dando va a generar que el costo de vida en el año 22 no tenga atenuantes, que siga subiendo a esos niveles o mayores. Y entonces se restringe el salario. Durante el gobierno del Frente Amplio, el salario real en los 15 años subió un 57%. Es una cifra bastante deslumbrante, es una cifra impactante a nivel internacional. Cualquier analista que diga que suba del salario real en 15 años, 57%, qué barbaridad, suba ininterrumpida, subió todos los años. Mientras que en lo que vamos del gobierno del Partido Nacional apoyado en una coalición, ese guarismo es de baja del 1,7% en el año 2020 y 1,7%, otro 1,7% en el año 2021. Y las pasividades
subieron todavía un poco mayor que los salarios, porque tenían, además del ajuste anual que lo determina el salario del año anterior, así que las pasividades, si el salario subió 57%, las pasividades subieron alrededor de 60%. Las pasividades entonces tienen también han sido rebajadas en su nivel de ajuste estos 2 años, en similar nivel que lo que pasó con el salario. Y porque tiene un pequeño rezago de un año, el logaritmo de las pasividades, pero sigue exactamente la misma tendencia. Quiere decir que si el salario real está bajando, tenemos que juzgar al gobierno. ¿Qué nos dirá el gobierno? Culpa de la pandemia. Cuando en la pandemia, que yo sepa, no aplicó medidas tan de ampliar los recursos a la gente que no podía, y medidas de reducir la movilidad para que no cayera el ingreso general. De manera que, bueno, aquí estamos ante estas circunstancias. Yo estoy aportando elementos de juicio para que la gente decida. Este tema está siendo entonces a nivel mundial, está siendo discutido. Bolsonaro aplica la política de paridad de precios de importación también para Brasil. Brasil es productor de petróleo, pero está descargando el aumento del precio internacional sobre el consumo interno en Brasil. Y Lula positivamente salió al frente y dice que las perspectivas en un gobierno de Lula es desenganchar el precio del petróleo, el precio del combustible a nivel interno en Brasil del precio del petróleo. Bueno, yo quisiera que nuestros compañeros de la Comisión de Programas de Frente Amplio, espero estén ya discutiendo este tipo de cosas, porque no dejo de estar siempre diciendo de que cuando uno critica algo tiene que decir qué haría en su lugar. Y bueno, lo que yo creo que esta política de desenganchar los precios internos de los internacionales es buena, y como dije antes, aplicar medidas impositivas, de subsidios, de controles de producción estatal, para que los precios internacionales, para que las medidas desfavorables que vienen del exterior, que no podemos controlar. Sí. Carlos, producción estatal que está demostrado, porque antes, siendo de la oposición, el actual oficialismo podía decir, pero ahora está actuando como gobierno, como oficialismo, y está demostrado que ANCAP genera ganancia, que UTE genera ganancia, que Antel genera ganancia. En realidad, no solo ganancia para distribuir, no ganancia para enriquecerse. Decía, está demostrado lo contrario a lo que ellos decían. Claro, exactamente. La filosofía que está atrás de la famosa política de PPI, paridad de precios de importación, es que las empresas públicas tienen que ser eficientes. Si no son eficientes, lo que va a pasar es que sale más barato importar el combustible refinado en otros países que refinarlo acá. Esa es lo que está detrás. Y lo que queda evidenciado de que eso no está correcto, que no es así, que acá no es ineficiente, porque con ese criterio lo que están diciendo es, al ser así, ANCAP sobra. No deberíamos de producir nuestro petróleo acá, porque trayéndolo del exterior es más barato. Resulta ser que trayéndolo del exterior es más caro, los precios de la producción de ANCAP, a pesar de que tenemos muchos impuestos cargados ahí, la producción de ANCAP no es ineficiente, no hace que refinar acá implique un mayor costo que traerlo de otros países.
el refinado afuera, amén de que perdemos los puestos de trabajo y perdemos toda la inversión en una refinería. Quiere decir que se cae por su propio peso, no tiene asidero ninguno. La gente debería darse cuenta de lo que está detrás de estos movimientos. Entonces creo que el gobierno, al no aplicar la luz, al ya soportar el peso de que las firmas fueron con 800.000, de que en definitiva hay un sentir popular que el aumento de los combustibles fue una campaña falsa que se planteó como para ganar las elecciones y que se está incumpliendo abiertamente, y que esta política que está en el artículo 235 de la LUC va a determinar una inflación fuera de lugar en nuestro país, que va a seguir deteriorando los salarios. La gente que tendría que entender cómo son estos procesos y tendría que tratar de frenar a este gobierno que no siga tratando de imponer verdades que no son ciertas, que son totalmente falaces, y tratando de imponer criterios ideológicos que le están costando mucho a la gente en su nivel de salario, en su nivel de empleo. Así no se puede seguir. Gobernar por ideología, pase lo que pase, caiga quien caiga, no. Parece que, a menos que nos sinceremos y se diga, sí, este gobierno gobierna para los ricos, y en lo que importa, porque pensamos que si a los ricos les va muy bien, después ellos van a derramar ese exceso de riqueza sobre los más necesitados, y por ahí, esa es la idea. Si yo no sé a quién se la cree, quién se la cree esa idea, de que cuando los ricos sean mucho más ricos, cuanto más ricos mejor, va a ir todo bien porque van a invertir más y va a haber más empleo. Esa es la idea que se están haciendo, contradice la historia reciente, contradice los procesos que se han vivido. Cuanto más riquezas se generaron en el país, más salida de capitales hubo, es decir, menos inversión interna hubo. Así que, bueno, señores, dejemos de decir cosas como todo lo que yo denuncio sobre la seguridad social, dejemos de plantear esquemas totalmente vacíos, que tienen nada más que un basamento ideológico, y que cuando se llevan a la práctica fracasan, y cuando fracasan se desconocen, porque acá alguien se tiene que hacer cargo entonces de la baja del Producto Bruto Interno en Uruguay, de la baja del ingreso general, de la baja del salario real, de la baja de las pasividades reales, del problema que tenemos con el empleo. Alguien se tiene que hacer cargo y no decir, bueno, ¿qué quieren? Estamos en pandemia. Nos vamos, Carlito.